Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. En la entrega de hoy vamos a hablar de la salud mental, cómo está nuestra sociedad en este momento donde hay mucho estrés, producto de tantos elementos que nos están llegando a nivel social, económico, político. Vivimos en un tiempo de mucha convulsión. Un profesional de la psicología está con nosotros. Licenciado Camilo Valladares, buenas noches. Gracias por acompañarnos. El decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Honduras y un profesional del área que nos puede orientar hoy en muchas cosas. Y bueno, quiero en principio agradecerle por su tiempo y que usted nos guíe en el diálogo. Arrancamos desde la infancia al adulto o desde dónde es preciso enfocar este tema de la salud mental de la sociedad hondureña. Doctor, buenas noches nuevamente. Buenas noches, gracias Rosendo por la invitación. Y creo que este es un tema de mucha importancia para nuestra sociedad y para la familia hondureña. Y creo que el punto de partida, vamos a hablar de manera real y de manera precisa cómo resolver este problema con un sentido esperanzador, pero ser realista con lo que tenemos. Creo que esa es la mejor manera como podemos abordar este tema y sobre todo dando soluciones a la persona que se encuentra en medio de esas circunstancias para cómo resolverlo. Y hay números, y le pregunto eso a usted porque atiende, porque está en la consejería, en la guía, de cuántos somos los hondureños que deberíamos estar con el contacto con un psicólogo para establecer cómo estamos, o seguimos también careciendo de estadísticas en esta área que es casi general para el país, un país sin números. Mire, precisamente, ya que habla de números, ¿verdad? Hace prácticamente 2 meses tuvimos un congreso en México que hablaba justamente de las cifras reales que tenemos a nivel de... Se hizo una encuesta a nivel internacional en más de 60 países, de los cuales 16 democráticos, donde se preguntaba qué era lo más importante en las estructuras a nivel de país, ¿de acuerdo? Y a nivel de estos niveles. Y la encuesta arrojó valores muy interesantes y era que hoy por hoy la familia es la institución sociocultural más importante dentro de lo que es la sociedad y es la que influye. Y si hablamos de términos de violencia, el inicio de este año 2024, el Observatorio de la Violencia, al igual que las estadísticas del Estado, hablábamos de cuadros de más de 3.000 muertes violentas o más, ¿verdad? Porque una cosa son las reportadas y otra cosa es lo que no se reporta. Pero vivimos en una sociedad que es violenta, que es agresiva, y que tiene muchas manifestaciones, ¿verdad? O sea, vamos desde la parte física, la parte psicológica, la parte patrimonial, y no digamos el tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que es otro fenómeno que tenemos cada vez que va creciendo más. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de este informe y cómo salió Honduras más allá de estos hechos que genera la violencia criminal con acontecimientos dolorosos para la familia? Pero hay otro tipo de elementos que se van sumando como variables a un escenario que cada día nos confunde más, doctor. Sí, mire, cada vez más vemos que hay que abordar este tema no de manera epidérmica, ¿verdad? Porque tenemos muchos valores de denuncias, ¿verdad? Es escandaloso el número de denuncias que hay. Si usted va viendo por mes, por año, estamos hablando de más de 150.000 denuncias, pero eso es algo que tenemos que medirlo y tenemos que tener el control, pero tenemos que ir a la raíz del verdadero problema. ¿Dónde se genera la violencia? ¿Por qué estamos produciendo este tipo de sociedad? La raíz es en el entorno de la familia. O sea, realmente qué tipo de relaciones tenemos. Cuando hablamos de violencia, hablamos de un tipo de conducta que ejerce control desigual sobre otra persona. Entonces, cuando nosotros nos relacionamos bajo un esquema de poder sobre el otro, estamos ejerciendo violencia. Y esa es la raíz del verdadero problema que tenemos, ¿sí? Nuestras relaciones familiares desde ese entorno, ¿qué tipo de relaciones tenemos? No son complementarias, son desiguales y siempre están basadas en poder.
poder controlar, poder dominar, poder hacer que el otro haga lo que yo quiero, no tengo tiempo, y entonces eso es lo que se está reproduciendo en el entorno familiar, pero imagínense eso trasladado a la sociedad que tenemos, cuando alguien no quiere hacer lo que yo quiero, entonces me impongo, asumo el control y solo yo tengo la razón. Y muchas veces este conflicto que arranca en el hogar, que usted nos plantea por asuntos de violencia, se lleva a la calle. Es un reflejo que no lo podemos soslayar en nuestra sociedad hondureña hoy. Y no sé si solo se está registrando a nivel de las grandes ciudades. De repente, hasta en el área rural, que hubo ciertamente mayor control hace un tiempo atrás, ahora este mundo lo absorbió. Sí, o sea, antes usted decía, y todavía hay gente que piensa, bueno, es que en el pueblo es más tranquilo. Voy a un lugar en paz y quiero tener tranquilidad. Usted puede ver que son los crímenes más violentos que se registran. Con machete, con arma, entre hermanos, entre la misma familia, los vecinos, los parientes, alguien que tenía envidia porque tenía algo, lo va a matar, ya estuvo, ¿sí? O sea, lamentablemente ese es el tipo de patrón relacional que tenemos. Tenemos que construir otro tipo de sociedad, no basada en relaciones de poder, sino basada en una relación complementaria de ayuda, donde puedo ver al otro como alguien que realmente me puede ayudar. No estamos completos como seres humanos, ¿sí? Necesitamos del otro y también tenemos que construirnos, pero requiere que tengamos un compromiso de tener el tiempo para construir esa relación. O sea, hay muchos factores que están influyendo y es, por ejemplo, la tecnología nos aleja cada vez más. Usted hoy en día ve en las familias que la gente no tiene para tal vez comprar muchas cosas, pero sí para comprar un celular y dárselo a su hijo para que deje de molestar. Y así lo tiene entretenido. ¿Y qué dicen los estudios en cuanto al uso de esa tecnología? ¿Cómo, cuándo y dónde? Y cuando hablo de esto quiero empezar por la edad, porque, bueno, hay muchos hogares donde tienen sus necesidades, pero el teléfono no falta. Y no uno, sino que varios miembros de un núcleo familiar lo tienen. ¿Cómo debe manejarse el mismo? Mire, los estudios son bien claros, ¿sí? Y si usted incluso ve los dueños de estas empresas como Facebook o Apple y todas estas, ¿a qué edad ellos incluso le entregan estos aparatos a sus hijos? Estamos hablando de jóvenes que ya tienen más de 15 años. ¿Por qué? Porque si usted a un niño de 4 años le da una tablet, le da un celular, usted mató su creatividad. Usted está matando la infancia de ese niño. Porque son estímulos. Y obviamente el día de mañana, esas son las secuelas que tenemos, ¿sí? Ese niño, ¿cuáles son los problemas que tenemos ahorita a nivel escolar? Y después de la pandemia, no saben leer, no saben escribir. Estamos hablando de una avalancha de jóvenes que están en 5º grado, 6º, y solo los han pasado de grado. O sea, tenemos que tener un verdadero compromiso como sociedad y como Estado de no solo decir que hemos avanzado a nivel de analfabetismo y que los niños ya saben leer solo para que nos den más préstamos. No, necesitamos realmente tomarnos en serio el papel que tenemos. Ahora, aquí hay un elemento que es bueno compartirlo, Camilo, y es, si usted me dice que en estas sociedades donde están los grandes creadores de estos nuevos sistemas de comunicación, es hasta después de 15 años que se tienen, sin embargo hay momentos en que el mismo sistema de enseñanza-aprendizaje obliga a tener acceso a los aparatos, pero ¿bajo qué control? ¿Bajo qué escenario se le debe dar a un niño de qué? Vamos a un niño que va al kinder, en un centro educativo en donde sí se puede tener acceso al mismo. El tiempo, la administración, ¿cómo debe ser para no perderle esa creatividad que se ha ido? Mire, son herramientas, ¿de acuerdo? No podemos catalogarlos como malos o buenos. La tecnología está ahí, pero tiene que estar al servicio del ser humano, no viceversa, ¿sí? No hacerlo, ¿verdad? Hablamos de teléfonos inteligentes, o sea, al final, lamentablemente, hoy tenemos jóvenes que cosas que son tan básicas
tienen que preguntarle al celular, o sea, y eliminamos esa capacidad. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Hablando de escuelas, instituciones, que tengan el acceso a la tecnología es fundamental, pero tiene que estar debidamente supervisado. Debemos de guiarlos en ese proceso, pero no podemos dejarlos que vayan solos a verse inmiscuidos en ese mundo porque no tienen un criterio. O sea, son jóvenes y hay que educarlos. Hay que guiarles en cómo aprender a utilizar estas herramientas. Entonces, creo que hablando del tiempo, hablando en proporción, un niño, por ejemplo, que está en el kinder, que está en los primeros grados, lo ideal es que no tenga ese tipo de tecnologías, o sea, sino que aprenda desde lo más básico, porque si no, no va a lograr hacerlo. Escribir algo tan básico, hay jóvenes que no pueden escribir porque no han ejercitado ese motor fino, porque estuvieron en pandemia, volvieron a la escuela y todavía se resisten a ese tipo de cosas. Tenemos que volver, hay muchos roles que asumimos todos como personas, es decir, usted puede ser gerente, puede trabajar en una empresa, pero hay un papel que somos insustituibles. Ser padres y madres es un papel que siempre tendremos y no lo podemos delegar en nadie más. No podemos seguir echándole la culpa al Estado o a otras instituciones de que la sociedad está como está. Tenemos un compromiso primero nosotros y podemos empezar en casa, pero eso implica tiempo, dedicación, y eso no va a venir mágicamente. Un tiempo que de pronto el padre de familia y el encargado ya no se lo dedica en gran parte a su familia, sino que a otro tipo de actividades, algunas de las cuales están relacionadas justamente con este tema. Es correcto. Con el tecnológico. El tecnológico, sí. O sea, yo entiendo que hay una gran preocupación. Usted le pregunta, y yo, por ejemplo, desde la consulta privada también lo vemos a nivel asistencial, usted le pregunta a todo el mundo y le dice, ¿qué es lo más importante para usted? Todo el mundo al unísono dice lo mismo, mi familia. Pero ¿cuál es el problema? Cuando usted le pregunta cuánto tiempo le dedica a su familia, ahí donde los números están bien bajos. ¿Cómo estamos? Mire, estamos hablando de aquí a nivel de hondureño, o sea, hay gente que sale 5 de la mañana para poder desplazarse a su trabajo y están regresando casi a las 9, 10 de la noche, casi más de 12 horas, ¿verdad?, de trabajo. ¿Cuánto tiempo dedican a su familia? Los dejó durmiendo y los encontró durmiendo. O sea, fin de semana, ¿a qué lo dedica? A ver tele, a dormir. ¿Y cuánto tiempo? Dice, ¿y qué tal la pasaste haciendo? En familia. Mentira, viendo televisión, pero no estuvo con ellos. O sea, realmente la distancia y las brechas son bien grandes, ¿sí? Estamos hablando de un hogar regular, ¿verdad? En el cual pensemos un poco cuánto es lo que la gente percibe económicamente hablando de salario mínimo. Obviamente son familias que no solamente hablamos de un hijo, sino que pueden hablar de 3, 4. ¿Cómo van a hacer, verdad? Entonces, obviamente son desafíos muy grandes, pero eso implica una decisión personal, ¿sí? Tenemos que, la gente incluso invierte mucho dinero, vamos a pasarnos unas vacaciones. Realmente no necesita tiempos especiales, estamos hablando del tiempo cotidiano. Podemos cambiarlo, pero implica un compromiso como familia. Hay más compromiso a la dama en esa atención, está claro. Obviamente la madre le toca vivir muchos roles, ¿verdad? Ser mamá, ser esposa, ser maestra incluso, porque muchas madres son las que están acompañando el proceso educativo de sus hijos. A veces la gente asume de que porque están en casa no trabajan muchas mujeres, también trabajan más que muchos varones, porque ahí no hay horario. Y no reciben aguinaldo y no reciben otro tipo de beneficios, ¿verdad? Pero la mujer realmente en nuestra sociedad hondureña tiene un doble compromiso por ser mujer y por ser madre, y somos más exigentes. Y debemos decir que este diálogo que tenemos con Camilo Valladares, que es psicólogo profesional en el área de la salud mental y guía de familia, este punto que hemos visto hasta ahora es solamente en relación familia, más que todo con niños que todavía los podemos controlar, pero el control del adolescente, ya cuando entramos a pretender guiar y tener una comunicación con un, ya podemos decir, joven, un preadolescente, preadolescente, cuando ya pasa los 12 años, que está en el colegio
y va rumbo al desarrollo, es mucho más complejo aquí. Claro, o sea, fíjese... Ya hay rebeldía, un consejo lo toma, quizás no. Importa mucho la opinión de los iguales y fíjese cómo va el fenómeno. Si en la infancia esta relación fue distante, fue lejana, todavía los niños lo están esperando para que venga el papá, todavía lo buscan para poder tener tiempo, pero cuando ya llegamos a la adolescencia, ese niño ya se cansó. Ya no lo busca. ¿A qué edad ya es difícil el control? Mire, desde la preadolescencia, cuando hablamos de ese periodo de tiempo, no hablamos de 3, 4 años, hablamos de que desde los 10 años muchos niños han perdido esa inocencia porque no han sido supervisados, tienen acceso a un montón de cosas, pornografía. ¿Cuál es el desafío y reto de muchas escuelas que tenemos? Los jóvenes en los colegios se comparten incluso fotografías de ellos y las intercambian como que fueran vistas ya, vistas digitales. Digitales, dicen los hipotes, te voy a compartir el pack, dice, ¿verdad? Yo realmente ignoraba un poco de esas cosas, pero uno lo va hablando con los jóvenes adolescentes, y es que jovencitas de 11 años, 10 años, le mandan fotografías personales, íntimas, como que fuera un paquete tipo mercancía a sus compañeros. Porque esa es la manera que aprendieron a relacionarse. No lo aprendieron en casa, lo aprendieron de esa manera. Muy bien. Camilo Valladares está con nosotros al banquillo, es profesional de la psicología. Hacemos una pausa y ya regresamos para profundizar sobre este tema y el consejo de un profesional para usted que esté en casa y que de pronto no tiene un control total sobre su entorno. ¿Cómo estamos con el estrés? Vivimos en una sociedad también con mucho estrés. Ya tenemos consejos en breve para usted. Seguimos al banquillo con el psicólogo Camilo Valladares. Hablemos de la adolescencia, ese tiempo de la vida, hablaba de la rebeldía, del no hacer caso. En gran parte de la sociedad nuestra es común vivir esto. Sí, o sea, a veces los adultos pensamos que ellos están viviendo la misma etapa que nos tocó vivir a nosotros, y muchos padres de familia le dan el sermón típico a los hijos, ¿verdad? Mira, a mí me costó estudiar, yo te tengo en una escuela, pero bueno, por lo menos privada, valora el tiempo, ayúdame, ¿verdad? Respondeme. Y asumen que con ese tipo de mensajes sus hijos adolescentes entendieron todo y van a agradecerlo. Y resulta que el joven está callado, está ausente, se ha perdido. ¿Qué quiere decir eso? Durante la niñez no hubo una relación. Ya cuando llega la adolescencia, ya esos jóvenes ya no buscan a sus padres, buscan otras cosas. Buscan a través de los medios digitales relacionarse ¿con quién? Con sus iguales. ¿Cuál es el fenómeno más triste que tenemos? Que muchas veces estos jóvenes, ya sea señoritas o jóvenes adolescentes, no le encuentran un sentido a su vida. Y muchos recurren, por ejemplo, al intento de suicidio, que los suicidios se han incrementado y en adolescentes, conductas que son dañinas, es decir, autodestructivas, ya sea que se cortan, se lastiman, y esto no tiene estrato social. Incluso en el estrato más alto, los jóvenes más bien viven con un sinsentido muy grande. Pero este punto que nos señala Camilo es más común en la mujer. Es más común en las jóvenes. Recuerde que aquí hablamos ya de otro tipo de presión social, y es que la joven... ¿Por qué razón es más orientado este fenómeno hacia la dama? Fíjese, está muy relacionado con el tema de la violencia, porque a la mujer ya desde adolescente, ya desde niña, pero ya en la adolescencia hay una fuerte inclinación a una cierta categoría de cómo tiene que verse esa mujer. Eso ya es violencia, ¿sí? Porque ya estamos encasillando a la mujer con ciertas categorías que tiene que tener. Entonces la mujer obviamente se siente que si no cumple con ciertos estándares, ya no va a ser aceptada, ya no va a ser querida, ya va a ser rechazada, incluso por sus iguales, mujeres, como el sexo opuesto. Entonces, si no me miro bien, ya le dicen que está gorda, te ves mal. Uno pensaba que esas eran las bromas que se hacían en la escuela. Hoy, ¿sabe qué es lo que se dicen entre mensajes de muchos adolescentes de escuelas? Hacernos un favor y matate. Esos son los mensajes que los adolescentes hoy en día viven. Y ese es el tipo de violencia que tenemos hoy en día.
tenemos que darnos cuenta qué es lo que tenemos. Muchos de estos jóvenes, antes decíamos, reciben bullying, ¿verdad? Siempre ha habido bullying, siempre ha habido bromas. El problema es que ahora con la tecnología sale de la escuela y siguen todavía. Hay una comunicación oculta, podemos llamarle así, que está dañando mucho en la salud mental. Por supuesto, a eso nos referíamos al inicio. Fíjense, cuando hablamos de violencia, hablamos de un tipo de relación que es una relación que es de poder sobre otro. Esa no es una relación saludable. ¿A dónde deberíamos de aspirar? A una relación complementaria. Pero ese tipo de relaciones son relaciones de poder, de manipulación, de querer controlar al otro, de humillarlo, de hacerlo que sea inferior a mí, porque no me agrada, ¿sí? Y cuando esto se calla, porque gran parte de estos contenidos se callan, pueden quedar a nivel de dos personas o quizás de grupo, ¿qué puede observar el padre de familia ya en lo profesional de ustedes para detectar que su hijo algo está ocultando? Hay indicadores, ¿verdad?, que para un padre de familia o alguien que de repente no es especialista en esta área vale la pena tenerlo en cuenta, y es, por ejemplo, cuando un joven se aísla. Muchos padres de familia dicen, mi hijo solo pasa encerrado en el cuarto, pasa horas y horas jugando. Debemos de acercarnos, esos son alarmas, ¿sí? Botones de alarma. A veces el último que se da cuenta, o por ejemplo el tema de consumo de drogas o de alcohol, se ha incrementado significativamente, y de otras drogas que andan circulando, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Entonces hay que estar muy alerta realmente, porque hay jóvenes que están en un estado que llegan hasta incluso deprimirse. Llegan a un estado de depresión. Entonces hay personas que no se percatan porque andamos con ese ritmo. Entonces lo primero, botón de alerta, cuando el joven se aísla, cuando vemos que el joven no participa en actividades familiares, cuando el joven solo quiere estar acostado, solo quiere durmiendo. Error para el padre de familia o la madre decir, es que es típico de esta edad. No es solamente eso. Hay que indagar para ver realmente qué más está pasando. Recuerde que hoy en día incluso tenemos, hablando de violencia, en estas redes sociales, muchos jóvenes caen en la trampa en donde hay otra gente que se hace pasar por otro joven y se aprovecha de ellos. E incluso se mete en ese mundo del colegio y utiliza, extorsiona, es violencia, porque se aprovechan de esa ingenuidad de compartir cosas que son muy privadas y que se trasladan, ¿verdad?, en esos medios. Y ya entrando directo al trabajo de ustedes, al conocer un caso de esto, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo son los procesos de recuperación? Porque ese es el otro punto que ya ustedes lo abordan, que una persona que entra en estos procesos, si se acude al profesional, perfectamente puede mejorar. Por supuesto, se puede rescatar. Por supuesto. Lo importante siempre es que la familia entienda que es un compromiso de todos. No es que aquí le traigo a mi muchacho porque él es el del problema. Todos tienen que asumir el compromiso. Pasó la terapia y si fue al médico general, que puede ser complementario, o el psiquiatra, pensar que en función terapia y medicamento ya estuvo, se va a aliviar, ya va a estar bien. Necesita tener un entorno que lo reciba y que le apoye en el proceso. Por ejemplo, si hablamos de un joven que tiene una depresión, hay que ir a la raíz del problema. ¿Por qué es que está deprimido? El medicamento le va a ayudar a estabilizar sus niveles a nivel de serotonina o algún otro neurotransmisor que le haga falta. Pero hay que ir a la raíz, es decir, ¿por qué está triste esta persona? Ha estado solo por muchos años. Nadie ha estado con él, se siente que su familia prácticamente lo humilla, lo ataca siempre. ¿Desde dónde o desde cuándo tuvo esa percepción? Entonces, ¿eso qué implica? Un trabajo en donde la familia se involucre, acercándose, haciendo tiempo, rompiendo muchos de esos paradigmas que ese joven tiene, y para eso requiere tiempo y también el compromiso. ¿La ayuda es posible? Claro que sí. ¿Un joven puede ser rescatado de esas situaciones? Por supuesto. Me acuerdo de una madre que su madre durante la pandemia trajo a su hija porque había sentido que de una fiesta entre compañeritos, vecinos, venía con olor a alcohol. Y la mamá dijo, no, esto no puede ser, y la llevó a consulta. Muy callada la muchacha al inicio, estamos hablando de 16 años, 17. Y hicimos un proceso, hicimos una evaluación, me acuerdo que ya los resultados los teníamos, y
antes de que pasara su madre, le digo, quisiera que habláramos sobre los resultados. Le digo, me llamó muy poderosamente la atención que aparecía, porque había mucho contenido sexual. Y la muchacha me queda viendo así asustada. Le digo, ¿cómo me...? No, le digo, antes de empezar me gustaría que tú me contaras realmente qué es lo que significa para ti esto. Le digo. Y empezó. 16 años. Ya había sostenido 6 relaciones sexuales con 3 compañeritos de su mismo grado y con 3 hombres de más de 27, 28 años. Me decía ella, mientras platicaba, dice, yo tengo una cuenta de TikTok. ¿Usted sabe qué es TikTok? Me dice. Yo me hacía el que no sabía. Le digo, no, ¿qué es eso? Le digo, le digo tengo más de 290,000 personas que son seguidores, me dice. ¿Y por qué te sigue tanta gente? Le digo, no, es que yo hago contenido. ¿Va? Y cuando uno se pone a ver los videos, el contenido era... Nada que ver de una persona o sea, realmente, que quería trasladar una información. Era un tipo normal. Era más contenido casi rayando a un tema más sexual, ¿verdad? Y la madre, hicimos todo un proceso, ¿verdad? La madre obviamente no fue fácil para ella porque le decía, hija, has tenido más hombres en tu vida que yo en toda mi vida, que tengo más de 40 años, le dice. O sea, y quiere que te mande a otro país a estudiar, le digo, qué sé yo, la universidad, le digo, y no sé si estás preparada para poder vivir esa nueva etapa. Implicó un compromiso, implicó que su madre cambiara muchas dinámicas familiares para estar realmente con ellas, hacerla parte de su vida, y eso le ayudó mucho. Pero ese ejemplo se traslada para muchas jóvenes adolescentes en donde implica un compromiso realmente. ¿Cómo se debe manejar, Camilo, cuando nos enteramos que nuestro hijo, porque lo vimos crecer, le vimos el desarrollo que ha tenido en su vida, llega borracho? Hoy he ingerido de alcohol, o advertimos, como los tantos casos que ustedes han visto y estudiado, que llega con olor a cigarro, que su comportamiento ya no es de ya no aquel es el bebé. Ya no es el bebé, ya no es el niño. ¿Cómo debe estar el padre de familia entonces reaccionando ante un caso de eso? Que es muy, pero muy común que esto pase, que un joven llegue con sus tragos. La primera cosa que sí le recomendaría a los que nos escuchan es, o sea, no puede ser que en ese momento usted usted nunca de repente ha tenido tiempo porque ha corrido, anda en muchas cosas, pero muchos padres lo que aparece el padre ahí otra vez, ¿verdad? Autoritario. El machismo. Y le empieza a gritar, lo empieza a humillar, le empieza a decir, ¿verdad? Que es de lo peor, ¿verdad? Yo nunca te he enseñado eso, para eso no te mandé a la universidad. O sea, error. O sea, en ese momento... ¿Cuál es el comportamiento ideal de reacción? La respuesta más adecuada realmente es acompañar. Acompañar significa, obviamente, en ese estado y en esas condiciones, no es el mejor momento para dialogar. Déjele que se le pase la borrachera, platiquen realmente, haga el espacio para poder entender por qué está haciendo eso. Y también otra cosa que yo les recomiendo a los padres de familia. Hay gente que hay padres de familia que dicen, es que yo soy de otra generación, ¿verdad? Es común esto, es decir, cuando yo crecí, que esto no pasaba, que mi papá solo con una seña era ya para comportarme, que dejar de estar aquí encimado. Sí, o sea, vamos a los extremos. Unos dicen, no hace falta nada más. No, realmente lo necesitan. Nuestras generaciones necesitan esa relación y ese contacto personal. De esa manera es que se alimenta una verdadera relación, pero hay que construirla. Pero ahora voy a hablar del otro extremo, porque hay papás que dicen, yo soy amigo de mis hijos. Error. Usted no puede ser amigo de sus hijos. Usted es el papá. Usted lo tiene que formar. Y obviamente tiene que formar a una persona. ¿Cuál es el error cuando dicen yo soy amigo de mis hijos? Hay papás que dicen, no, yo no quiero que ande bebiendo fuera. Que yo le preparo los tragos, mejor dicho. Que beba aquí con amigos, dice, porque así no hay riesgo. Y así yo miro qué es lo que le preparo, dice, tampoco, ¿sí? Porque entonces está siendo un alcohólico, ¿sí? O sea, volvemos al tema, es decir, yo tengo que acompañar a mi hijo y en ese proceso de formación va a ser en las buenas y en las malas. Habrán momentos y habrán batallas en donde voy a tener que dedicar mucho tiempo para recuperar la confianza, pero es preferible que mi hijo me pregunte a mí qué voy a hacer
hasta cierto tema y hablar de todos los temas. Si mi hijo no tiene la confianza de decirme, ¿sabes qué? Tengo una compañerita que me ofreció que me fuera a su casa porque sus papás se fueron para que fuéramos a hacer otras cosas, ¿verdad? Que tenga la confianza de decírmelo porque ya ha construido conmigo esa confianza. Es preferible que me lo diga para que hablemos con esa confianza a que lo oculte. Pero tenemos que llegar a ese punto. Pero no vamos a lograrlo si empezamos con una actitud de imposición y de juicio ante nuestros hijos. ¿Y qué si vamos más allá? Porque este es apenas un enfoque general que tenemos con el adolescente y con los adultos, con el estrés que vivimos, con todo lo que ahora, de repente usted me hablaba del comportamiento de hogar, Camilo, donde hay diferencias, no siempre hay armonía, pero muchas veces cuando logramos equilibrios a nivel de casa y salimos de este tranquilo a la actividad laboral, los que tienen esta oportunidad, otros salen a ganarse la vida honradamente, aunque hay otros que andan en la línea panda, pero ¿qué encontramos? Una sociedad convulsa. Es lo que tenemos hoy. Hay mucho estrés. Hay mucho estrés. O sea, realmente, tenemos que tener en cuenta que el estrés es parte de la vida, ¿sí? O sea, el estrés lo vamos a vivir constantemente. Lo que sí tenemos que tener claro es que no podemos vivir en un estado de estrés permanente. A veces por error, y no son especialistas, en muchas empresas le dicen a usted, es que usted tiene que ser multitarea. Tiene que hacer multi no sé cuánto, tiene que estar prácticamente en el sistema parasimpático todo el día, ¿verdad? O sea, es mentira. Nuestro organismo no está diseñado para eso. No podemos vivir en ese estado. Por eso es que hoy tenemos muchos patrones de conducta, enfermedades, síndromes. Por ejemplo, por eso es que ha surgido hoy, y no es un invento, es una realidad, el síndrome del burnout o el síndrome del quemado, ¿sí? Hay gente que no dura mucho tiempo en ciertos puestos porque se quemó. ¿Pero por qué? Porque andaba en ese sistema de que era multitarea, ¿de verdad? O sea, no, realmente no somos multitarea. Usted tiene que concentrarse en una tarea, piénselo a nivel de varones, ¿verdad? Nuestra estructura es así, empieza con una y termina con otra, si no, si anda muy distraído no termina ninguna y la hace mal. Dice, sí, solo me dejan una tarea y ni me acuerdo cuando me dice mi mujer que haga algo, ya imagínese usted que tenga muchas cosas más. Pero el tema del estrés realmente tenemos que resolverlo adecuadamente. ¿Qué pasa cuando una persona está sobre mucho estrés constantemente? Se convierte en un estrés agudo y eso trae consecuencias fisiológicas. Por ejemplo, ¿dónde se ve más notorio cuando tenemos estrés? Nos enfermamos del estómago. Dice, es que me cayó mal la sopa. Dice, mentira, es que anda estresado. Y entonces constantemente tiene problemas, ¿verdad? Del estómago, me cayó mal la comida, problemas dermatológicos, cantidad. Es que dice, óyeme, pero usted tiene 40 años porque tiene otra vez acné. Estrés. Hay gente que incluso le da parálisis facial, problemas de estreñimiento. Ahí andan tomando cada rato pastillas, jarabe, no sé qué, pero es puro estrés. Problemas de insomnio, falta de descanso. La persona no puede dormirse. Dice, no, yo veo tele para que más o menos se me quite, poder agarrar un poco de sueño. Estamos hablando de un busca el cansancio. Dice, para tratar para poder dormirme, dice. Pero eso, estamos hablando de un estrés agudo ya, que es una persona que ha estado sometida bajo varias horas y bastantes estímulos estresantes que hace que la persona ya se afecta fisiológicamente. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro? Su cerebro le pide una recompensa. Y le dice, dame algo. ¿Para qué? Para relajarme. Entonces, por eso, en la vida adulta y en la vida laboral, mucha gente, ¿qué es lo que hace? Dicen, hoy es viernes, y dice la gente, ¿verdad? Y el cuerpo... Lo sabe, es lo común. Es lo común que la gente dice, pero para algunos, Camilo, no para que para todos. Por eso, porque la situación está difícil. Pero, ¿qué hay detrás de esa frase? Que la gente se ríe y no sé qué. En el fondo es, estoy estresado, dame una recompensa. El cerebro le está pidiendo una recompensa. Muchos, ¿cómo lo hacen? Bebiendo, consumiendo droga. Es la válvula de escape. Una válvula de escape para tratar de disminuir. Pero en realidad no se va a quitar el estrés. Realmente solo es un pequeño placebo que hace que más o menos la persona
sobreviva, pero no está viviendo sanamente. Muy bien, Camilo Valladares está con nosotros al banquillo esta noche. Hacemos una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con Camilo Valladares. En la pausa sonreíamos de una serie de factores que se presentan. Sonreír, alegrarse, buscar un relax en medio de la gran dificultad que todos estamos atravesando de una u otra forma, puede contribuir a tener esos pequeños espacios para liberarse, Camilo. Son necesarios, ¿de acuerdo? Y de hecho hay técnicas muy particulares que ayudan a disminuir el estrés, que son técnicas ya comprobadas que pueden ayudar a una persona. No hablamos de lo que decíamos antes, ¿verdad? No del viernes, ¿verdad? No. Sino que hablamos de otro tipo de técnicas muy específicas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, algo que es clave es ayudarle a nuestro cerebro que entienda que ya cambiamos de actividad. Entonces las pausas activas son muy buenas. Hay personas que salen del trabajo y todavía ya llegó a la casa y todavía sigue con el trabajo en su mente. Entonces hay personas que necesitan tener una pausa para hacer ese match de cambiar, de que ya no está en el trabajo. ¿Cómo lo hacen muchas Generar personas? una especie de desconexión, no llegar a casa y seguir prendido del celular. Es correcto. Entonces, para muchos puede ser, me cambio, me baño, salgo al patio, estoy frente al jardín, que solo regar las plantas, o tomo mi mascota, voy a caminar. Es un periodo de tiempo que me permite darme cuenta que ya no estoy en esa actividad. Aunque aquí, perdón, ¿cómo manejarlo? Porque no toda la sociedad tiene estos espacios. Estos espacios. Correcto. Si alguien va a decir, voy a llegar a la casa que me está diciendo, Camilo, que me bañe si no hay ni agua. Es parte de... Estoy en la misma habitación, estamos los cuatro. Del estrés acumulado. Sí, correcto. Entonces, por ejemplo, tener un lugar en mi habitación, una lectura, tener un momento que me permita detenerme, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Hasta una conversación de repente puede ser sentarme, un buen estímulo. Sentarme con mi pareja y decir, contarle cómo fue mi día y viceversa, cómo fue tu día. Eso me permite detenerme y hacer una pausa en el camino. Es fundamental y eso construye relaciones. Segunda cosa que sería muy valiosa para poder salir del estrés es conectarnos con nuestros seres queridos o amigos. A veces andamos corriendo constantemente y hace tiempo que no le llama a su mamá, ¿verdad? Y dice, no, pues que ahí está la señora siempre. Échale una llamada. No, de repente ese contacto con un ser querido solo es, bueno, me toca el tema de la madre para el segundo domingo de mayo y con eso cumplieron el resto de los 365 días del año. No, o sea, y la gente dice, ¿qué tal usted y su familia? No, nos llevamos bien, nos llevamos, ¿verdad? Cada cuando se miran, si no es cumpleaños, si no es velatorio y si no es Navidad, ¿verdad? Pero de ahí nada más no nos volvemos a ver. O sea, no, hay que hacer el espacio. Con mi hermano que casi no convivo, conectarnos nuevamente, hacer el espacio y conectarnos con seres queridos y con amistades que tal vez ya días no miramos por cuestiones de trabajo. O sea, tenemos que salir de relaciones que sean solo funcionales. Incluso las parejas, a veces las relaciones son funcionales, ¿verdad? No convivimos sino cuando vamos al mercado o cuando vamos al súper. Eso no es una... ahí estuvimos juntos. No, o sea, es una relación funcional. No, hagamos el tiempo para estar nosotros, para estar juntos, para platicar, tiempo individual. Tercera cosa importante para poder disminuir el estrés, haga un hobby o haga un hobby que usted antes o hace mucho tiempo no practica, que no hace. Mucha gente los ha dejado y eran cosas que a usted le gustaban, que usted de repente hacía y que le entusiasmaba, pero ahora ya no lo hace porque no tengo tiempo. Me dice eso, me viene a la mente, ahora somos un país muy futbolero. Y que sobre todo el varón, ¿qué varón en algún momento no le dio una pelota? Ese puede ser un hobby, un buen espacio. Un buen espacio y nos reunimos con los compañeros que días no nos vemos, hacemos un espacio en la semana, actividades de ese tipo, ¿sí? Y eso nos ayuda, por supuesto. Esto es prevención. Esto no le va a costar los 2.000 o los 3.000 empiras que vale el medicamento mensual para tomarse una pastilla para dormir. Lo puede prevenir, no necesita llegar al borde del abismo. ¿Cuál es, Camilo, y ya entrando en áreas puntuales,
porque esto es tan rico que no nos va a gustar el tiempo. La profesión que más estresa, que ustedes la registran, que es complicado tenerlo enfrente porque ya saben por qué va. Bueno, hay muchas profesiones que están en ese nivel, pero por ejemplo los médicos, son los policías, ¿verdad? Las personas que están atendiendo al público son de las profesiones que reciben mayor estrés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una demanda constante y no es que solo contestar, sino que les resuelva. Porque buscar respuesta. Claro, por eso se vuelven muy estresantes, ¿verdad? Hay profesiones como por ejemplo, eso estadísticamente está comprobado, que tienen mayor riesgo incluso de su vida por todo el estrés que tienen, por ejemplo, los mismos psiquiatras. El personal de salud. Ustedes en el caso, el psiquiatra que tiene mucha similitud con la atención de ustedes, los psicólogos, ¿cómo es el nivel de estrés de ustedes? Porque atienden de todo. Es correcto. Aquí, por ejemplo, a los colegas, ¿verdad?, que también que se dedican a este campo, por eso aquí donde tiene sentido lo que se llama vacaciones profilácticas, porque usted necesita tener un tiempo también. El que cuida, así como por ejemplo el cuidador de un enfermo, necesita tener un espacio también para liberar ese estrés, para poder también tener un tiempo para sí mismo, para autocuidado. Si no tiene estas prácticas de autocuidado, no va a ayudar a las personas. Usted podrá ser el mejor profesional de la salud, pero si no tiene tiempo para tener autocuidado, va a enfermar y no va a ayudar a las personas. ¿Y los periodistas cómo están? Ustedes sirven al público constantemente y les toca estar hablando de temas que son realmente muy vitales y se ven expuestos a mucho estrés, ¿verdad? Porque tienen entre decir la verdad y cumplir con otras demandas, es un riesgo bien grande el que tienen. Entonces, creo que de igual manera, igual que las personas que se dedican al área de la salud, necesitan un tiempo de autocuidado. Una cosa es la vida pública y otra cosa es la vida personal, pero las decisiones más importantes de nuestra vida se juegan en su vida interior y en este espacio de salud mental que necesita. Aquí me lleva un tema que quiero que nos oriente en el ámbito profesional. Es común en algunas áreas a nivel de la clase trabajadora que el conflicto del hogar lo lleve a su puesto de trabajo privado o viceversa. Es correcto. ¿Cómo controlar esa acción? Mire, normalmente a veces le dicen a los empleados, ahí en la puerta deje sus problemas de la casa. A algún gerente por ahí se le ocurre decir esas frases que son simplistas, pero en la práctica, en la realidad, usted es una integridad. Y si usted viene al trabajo y usted dejó en la casa un problema, ¿se le va a ir? No. Por supuesto que va a andar, no va a andar al ritmo que debe de andar. Creo que lo más saludable, y eso es importante entenderlo, es que primero tenemos que darnos cuenta que somos una integridad como persona. Y si yo tengo problemas en casa, se van a ver reflejados en su trabajo, sí, porque no va a ser productivo como debería de serlo, ¿sí? Va a impactar. Si usted tiene una enfermedad a nivel personal, no solo física, sino emocional, ¿se va a ver reflejado en su desempeño profesionalmente hablando? Claro que sí. Y de igual manera, si tiene un conflicto laboral en donde se ve amenazado, ¿se va a reflejar en gritos, en problemas en casa? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo tenemos que resolverlo? Primero, ser honestos y transparentes, ¿sí? O sea, si yo me doy cuenta que tengo ese problema, por ejemplo, si voy a casa, darme cuenta y hablarlo con sinceridad, o sea, eso es construir una verdadera relación complementaria, no a escondidas, ¿verdad? Porque venís molesto, porque estás enojado. ¿Somos nosotros los que te estamos provocando este malestar? No, es que pasó esto, pero hay que hablarlo, hay que manifestarlo. Hay que expresarlo. Es más saludable que usted exprese sus emociones a que en vez de que explote, porque nadie sabe por qué explotó. Eso puede pasar tanto en casa como en su trabajo. ¿Y qué pasa cuando encontramos este tipo de dificultades, pero que también está el otro escenario, que encuentra personas que sí tienen el autocontrol, que saben manejarse,
es momento ideal para visitarles a ustedes, para buscar una orientación, una guía. ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo Mire, lo orientan? ¿Cómo lo sirven? Normalmente, cuando ya tenemos este tipo de niveles donde la persona no se puede controlar, lo más adecuado es que busque ayuda profesional. ¿Por qué? Porque ya no puede por sus propias fuerzas. A veces la gente trata, ¿verdad?, de salir avante, qué sé yo, no, voy a llegar más temprano, no puede dormir, pero sigue viniendo, pero eso al final es un deterioro. Sí, pero el que sí se logra autocontrolar también debe buscarles a ustedes para no generarle mucha más carga, porque de luego se está generando un gran problema físico y mental. Claro, sí, mire, siempre lo más saludable es la prevención. Yo no puedo pretender que voy a ayudar a todo mundo, ¿sí? O sea, yo puedo estar bien y le puedo dar buenos consejos a mis compañeros, pero usted no le va a poder resolver la vida al otro. Perfecto. Camilo Valladares está con nosotros al banquillo. Una pausa, ya volvemos. Seguimos al banquillo con el psicólogo Camilo Valladares. Hay una guía ahí de orientación y al mismo tiempo para que usted busque atención. Este es un mundo muy amplio, así es que tome nota. Ahí lo vamos a dejar por un buen momento porque en esos números usted puede encontrar atención gratis, guías, servicios totalmente gratuitos, Camilo. Es correcto, Rosendo. Mira, desde hace ya más o menos más de 3 años, la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, viendo estas necesidades, ha diseñado estos espacios para que la población en general pueda recibir esta ayuda. Hay 3 clínicas de servicio psicológico gratuito, ¿de acuerdo? Una de ellas se encuentra en el consultorio jurídico, que se encuentra aquí, muy accesible por el Estado Nacional, ahí a la par de la sanidad casi, en donde ahí funciona el consultorio jurídico y tenemos 3 clínicas que atienden a personas que llamen de manera gratuita, no tiene que, solamente tiene que hacer su cita. Luego, en el hospital odontológico, que eso queda ya cerca de las casitas, en el segundo nivel hay una clínica infanto-juvenil, en donde la gente puede llevar a sus hijos. ¿Cuál es el problema más grave que tenemos? Problemas de conducta, problemas de aprendizaje, pueden recibir una evaluación psicológica y además en la clínica que está dentro de la Facultad de Psicología, donde la gente puede llegar por un tema de consejería, un problema terapéutico, una evaluación psicológica. Estos espacios son necesarios. La facultad está comprometida con la sociedad y si no brindamos esta ayuda, realmente estaríamos tenemos una deuda con la sociedad. ¿Y cómo está la formación de psicólogos? ¿Cómo está la academia, tanto pública como privada? Porque aquí hay otro elemento. Los psicólogos son de las áreas que tienen oportunidades. Aquí nos vivimos quejando en el país, que esa es otra parte de esta angustia y el estrés, que es que no tenemos opciones laborales, que no hay oportunidades de empleo, pero muchas veces que no lo buscamos, los psicólogos sí tienen ese espacio. Yo observo que licenciados en psicología, contadores públicos o expertos en finanzas, sí tienen espacio. Sí, mira, la pandemia puso de manifiesto una gran necesidad en donde se ocupaban personal de salud mental. Y aquí obviamente, como tú lo mencionabas muy bien, ya no solamente hablamos de un tema de personas que tienen un problema psiquiátrico, o a nivel clínico, no, sino que en todas las áreas, en el área industrial, en el área educativa. Entonces, de hecho, la academia a nivel privado ha ido creciendo después de la pandemia. Por ejemplo, por lo menos en la universidad hemos vuelto a la presencialidad, tenemos un plan de estudio actualizado, maestrías, por ejemplo, la carrera de psicología tiene más de 26 años de que fue fundada. O sea, y tienen maestría. Y tenemos maestría. De hecho, fue la primera universidad a nivel nacional que creó su programa de maestrías desde el 2005. O sea, tenemos más de 18 años de experiencia formando especialistas ya en el área clínica, por lo cual invitamos, ¿verdad?, a todos los profesionales, incluso con el Colegio de Psicólogos de Honduras, hace muy poco se firmó una carta de entendimiento para que aquellos profesionales
que tuvieran la inquietud de prepararse más, formarse mejor, para ayudar mejor a la población, pudieran tener incluso becas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente no puede ir al extranjero, entonces aquí se puede formar, aquí se puede preparar y hay oportunidades. Lo económico, ¿cómo nos está dañando en esta complejidad en que estamos, sumado a otros factores? Que creo que también, no sé si le han llegado políticos en busca de atención, no de que le resuelva sus problemas con el voto. Sí, sí, es que a todo nivel, créame, esta necesidad de salud mental, como dice la Organización Mundial de la salud mental es un bienestar no solamente físico, sino emocional y psíquico. Entonces, cualquier persona, incluso aquella que tiene un nivel económico alto, necesita este tipo de bienestar. Y escuchen esto, de un profesional, no tiene distinción ni de raza, ni de sexo, ni de posición o estrato social. Todos estamos expuestos. Todos estamos expuestos y necesitamos estos medios de autocuidado para poder hacerlo. Y créame, yo puedo comprar las vacaciones o la casa más cara en la mejor zona de la ciudad y con eso yo no puedo conciliar el sueño. Por más dinero que tenga, si no tengo una relación enriquecedora con mi pareja, por todo el dinero que tenga, no voy a lograr construir esa relación. Por más vacaciones pagadas o que me vaya a Disney o que vaya a hacer toda la vuelta al mundo, no voy a acercarme a la persona. Necesito construirla. Y esto que lo he escuchado de algunos profesionales, que el primer momento para resolver un conflicto, hablando de violencia familiar, es tratar de buscar un entendimiento entre las partes, entre la pareja, sin involucrar a terceros, porque muchas veces el tercero que en su momento presentó hasta denuncia o queja de algo que observó, termina retirándose o aislándose porque él es el que terminó con el problema y ellos quizás arreglaron. ¿Cómo se maneja un caso así? Pues mira, lo primero que se tiene que hacer es indicarle a la pareja que no cometan infidencias. Eso que tú mencionabas tiene ese nombre, se llaman infidencias. Le cuento a un amigo algo que es del interior de mi relación y al final eso quien lo va a resolver es la pareja, no lo va a resolver su amigo o la compañera de trabajo. Como dices tú, y al final son los que resultan fuera de lugar porque no tienen nada que ver. Eso incluye la familia extendida, los abuelos, el tío, el amigo. Entonces, tengo que poner límites. Pero obviamente muchas parejas no lo logran resolver porque ya el nivel de violencia es muy alto, muy elevado. Ya más bien hasta se han faltado el respeto, se han golpeado. Entonces, ¿qué es lo que es lo mejor hacer? Buscar una ayuda profesional, una intermediación. Yo siempre le digo a las personas, y si van al consultorio jurídico o si van a una instancia legal, ¿qué es lo que le van a decir los abogados? Primero concilie. Busque un intermediario, porque ¿se puede solucionar? Claro que sí. Camilo, gracias por el tiempo. Feliz noche. Sí, solo un elemento final. ¿Por qué las mujeres tienen mejor autocontrol? ¿Qué tienen? Le cuento que la mujer, precisamente su cerebro, es un cerebro diseñado para multitarea y la mujer, a diferencia del hombre, tiene mayor capacidad de sufrimiento y de entrega. Es una realidad y hay que aprender de ellas. Muy bien. Camilo Valladares, psicólogo de profesión, es el decano de la Facultad de la Universidad Católica en esta área. Nos ha acompañado hoy en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.